En el mundo hay dos tipos de personas. Las personas que pensamos que los polvos mágicos vienen de las hadas. Y las personas que sabemos que si quieres un polvo mágico, te tienes que pelear, reconciliarte, tomar 2 botellas de vino y lo que viene después es un polvo mágico. Es mágico. Ese sí es mágico. Es mágico. ¿Te odiaba hace Te una odiaba. hora? Ya estaba empacando. Ya estaba empacando. Ya estaba yo escribiéndole a mis Mi amigos. Uber ya estaba aquí Mi Uber afuera. ya a mis amigos, ¿quién me recibe? ¿Quién me recibe? Porque yo no puedo. Y este polvo, ¿qué? Mágico. Mágico. No, como si nada pasara. Como si Hasta nada. se borraron los mensajes. Se borraron las memorias, se borró todo. Ya el golpe que ni me diste ni. ¡Ay, no! Esto es Santero contra escéptico. Callejero, rumbero y santero. Científico, lógico, escéptico. Contra escéptico. Santero contra escéptico. Eres un animal. ¿Por qué todo tiene que ir ahí? ¿Por qué todo tiene que ir ahí? Está mal. No estamos normalizando eso. Pero el no, polvo no. mágico, dense uno. Dense uno, está Buen padre. polvo mágico. Bueno, ¿cómo estábamos muy bien. Muy bien. Estoy muy, muy interesado por este tema. A mí jamás se me hubiera ocurrido, porque es de esos temas que yo digo, eso solo está en los cuentos. Y de pronto es como, no, hay miles gente de personas que en creen en Sí, esto. Sí, también. De hecho, pues es una tradición como muy antigua y sí da como explicación a muchas situaciones que acontecían. Hechos sin explicación para mucha gente en ese momento, pues fueron explicados con las hadas. Las un tema que ya hadas. nos habían pedido un montón. Mucha un gente nos montón. estaba pidiendo hadas. Aparte nos lo pedían como combinado, pero pues creo que sí da como para hablar una hora de hadas. La verdad es que la gente lo ha creído desde hace un montón. Primero que nada, les voy a dejar aquí las fuentes de mi investigación, que básicamente toda mi información la saqué de esta página que, si no dice la verdad, yo no sé qué hacen pagando este dominio. No estás haciendo tu trabajo bien. Si ya estás desacreditando tu fuente antes de leerla. No, a es ver. que no, la más bien la estoy acreditando. Ah, Es como ok, yo digo que por el nombre debería tener toda la información correcta. Dios, a y ver. si no es así, están pagando un dominio a lo güey. Lacasadelasadas.com nos dice. ¿Estás seguro? Mitología y ¿Estás folclore. seguro que no es un sauna gay? Porque yo creo, o sea, Sí, sí. porque yo estoy casi seguro de haber estado. Yo estoy casi. ya me metí. A ver, pásalo. Ah, claro, ahí tienen mi foto. Cliente del mes. No, yo pensé que era un sauna gay. Ese sería un No, gran nombre no. para un sauna gay. Sí, la casa de las hadas. Y es .com. Sí. O sea, ni siquiera un .org, No, .edu, De menos. .gov. No, o sea, no, nada de eso. .com. No, ok. pero si fuera sauna gay no se llamaría la casa de las hadas. Se llamaría la casa de las Empi. Vamos a continuar. De las insert. De las chupadas. La casa de la chupa. La casa de las planchas. Sí. Oye, el hardcore, la casa de las pene. Ya está fuerte. Ya, Ya estamos teniendo una serie de Sí, Cartoon sí, Network sí, aquí. sí, Ok, totalmente. ¿qué tipo de hada es esa, mamá? No, pues es la, es la penetrada. Es la penetrada. Sí, es la penetrada. No hagan esa ilustración, por favor. El concepto de hadas y espíritus de la naturaleza es universal. Cada cultura ha desarrollado una propia versión acerca de estos seres, adaptándolos al paisaje, clima o creencias. Esta diversidad revela la necesidad humana de poder hablar con el mundo natural y presencias inteligentes o mágicas. La tradición celta, que es la con la que vamos a empezar, la mitología celta ofreció un montón de tradiciones féricas, de las más ricas. Los Tuatha de Dan, el pueblo de los Duna, eran seres divinos que habitaban Irlanda antes de la llegada de los humanos. Cuando llegaron los milesianos, los Tuatha se retiraron a colonias y túmulos, convirtiéndose en los Aosí, o gente de los túmulos. No son del todo dioses ni del todo mortales, existen en un reino aparte. Esta tradición nos dio la base de Banshee, cuyo lamento anuncia la muerte de ciertas familias irlandesas. Ah, la Banshee, claro, La Banshee, sí, la que sí, grita, hace, exactamente. es como la versión llorona europea. Exacto, celta. Y es un portento de muerte. De también, muerte, de ajá. familias, Sí. aparte. El Lepruchán, zapatero solitario que guarda un caldero de oro. El Puka, criatura cambiante que puede ser benévola o dañina. E innumerables hadas de campo, espíritus domésticos, seres acuáticos. La Selkie, escocesa o gente foca. Los Tlinkitek, galeses, una familia férica del mundo de las hadas. Y el Mondi Du,
un perro negro perteneciente a la mitología también céltica. Pero es como donde encontramos primero a las hadas, porque se habla de los Tuathan, que son como este ser que cuida el bosque. Primero que nada, tenemos que saber que normalmente, o la gran mayoría de las hadas, se relacionan a la naturaleza. A la naturaleza. Son seres, como lo vimos en el capítulo donde hablamos un poco de los aluches, tienen un poco esta idea. Son seres pequeños, alados normalmente, que cuidan la naturaleza, normalmente asociados a los bosques o asociados a las plantas, o A sea, los al agua. páramos y los lagos. Sí, y- no, sí. pero tienen como su específico, o Ajá. sea, como que cada hada tiene ahí su... Hay toda una taxonomía. A mí lo Tu que me taxonomía, gusta exactamente. mucho, a mí me gusta mucho leer sobre hadas, sabiendo que estoy leyendo ficción, pero me gusta mucho leer sobre hadas porque sí están las hadas que, por ejemplo, hay unos que rompen cosas en la casa. O sea, van Sí. por ahí y hacen que deje de funcionar algo y hay otras que reparan cosas en la casa. Como estos seres no son hadas Disney que son como perfectamente lindas y benevolentes. No, para nada. Sino que son estos espíritus un poco del caos de la vida. Claro, de hecho hay que saber que la adaptación de hadas que conocemos como tal, la adaptación Disney, fue una adaptación hecha mucho tiempo después de la creación de las hadas. Y de hecho fue más realizada para el consumo que para otra cosa, como para darnos algo bueno que consumir, porque en el libro donde se plantea a Campanita, primero no habla y sí tiene mucho más esa actitud celosa hacia Wendy, pero no tan inocente como lo veíamos en la película, como de, oh, me enojé. No, para nada, era esta Era de- más oscuro. Sí, claro. Incluso en algún momento en el libro llega a atentar contra la vida de Wendy. ¿Ah, sí? Sí, Ah, claro. wow, o sea, ok. es una hada bastante. Yo nunca leí el libro, bastante el celosa. libro de Peter Pan. Yo nada más me pero- eché estas ajá. partecillas como Ok. para poder leer sobre las hadas, pero justamente tiene ese punto donde dice que era una. Pues un culerilla. Sí sé que la adaptación de varios cuentos que hoy en día asumimos que son hadas, por ejemplo, la versión de Cenicienta de Charles Perrault, es uno de los cuentistas, sí, así se llama, Perrault. sí. Es uno de Perrault. los compiladores de cuentos francés. Me mamaría Eh, tener ese compa, güey. Ah, sí, Perro. El Perrault, Ah, el Perrault, bueno, pues... ¿Leer su cuenta? Ah, Perro. Sí. Oye, lee este libro, está Perro. Está Ah, Perro. Ah, Perro. ok. Bueno, la adaptación de Cenicienta, que se podría contar como una historia de terror. Es una historia de pero terror. Es terrible. Es terrible. Léanla porque sí es. O sea, ese sí es un cuento para enseñarle a los niños. Pero la parte específica en donde aparece el hada madrina en Disney, que llega y le da el vestido y le da todo eso. En el cuento de Charles Perrault y en las versiones de esos tiempos, el hada madrina era Dios. Dios Padre, Dios el Dios mismo. cristiano, Dios mismo, baja en forma de pajarillos. ¿Qué pasa? Igual que Maduro, igual que Nicolás Ajá, Maduro. pero bajó en Pero forma de baja en pájaros. forma de pajarillos y habla con, o sea, le dice a Cenicienta que tiene que ser buena y piadosa, o sea, muy, muy buena cristiana. Y Cenicienta, por ser muy buena y piadosa, Dios le da el vestido y le da la zapatilla y le da todo este desmadre, pero es Entonces Dios. está mal esa frase que dice que el diablo viste a la moda. ¿Realmente es Dios? Dios viste a la moda. ¿Dios viste a la moda? Bueno, Dios viste a otros a la moda Ah, ok, porque él Dios se da. viste- ah, claro. Porque Dios da y el diablo quita, ¿no? Entonces, porque Dios da. Pero sí, y Dios mismo en ese cuento, para hablar de hadas, que ahora es un hada, Dios mismo en ese cuento es el que cuando las hermanastras están yendo a la iglesia a ver a Cenicienta casarse con el príncipe y regresando, Dios mismo hace que esos dos pajarillos bajen y les arranquen los ojos así de sus caras a las hermanastras por haber sido malas y celosas. Ese es un Dios. Dios Ese es un Dios que es ese como es el de, Dios que se estás extraña. estás Ese es el celosa, Dios que- órale, te voy a arrancar los ojos. Entonces Sí, era el Dios que hacía ese. algo. Y Ese luego es el que se Disney, extraña. claro, Disney dijo, no podemos, Walt, no podemos arrancar los ojos Literal, de mujeres. como de meme, no podemos Sí, decir eso. No podemos decir eso. Sí, el hada madrina. Ok, el hada Bueno, madrina. pues hazle la pata gorda. Exacto, exactamente. Antes se la cortaba. Ese sí, antes de la cortada, exactamente. Bueno, sigamos. La tradición eslava en el folclore europeo es uno de los más ricos en este mundo de los seres féricos. Las Rusalki, ninfas acuáticas que a menudo son espíritus de mujeres ahogadas que bailan en los claros iluminados de la luna y pueden llegar a ahogar al imprudente que se les acerque. Las Vila o las Vili son hadas de bosque con poderes curativos y flechas mortales. Están ligadas al destino y suelen aparecer en grupo.
Los Domovoy es el espíritu doméstico eslavo, similar al brownie, Baba Yaga, aunque a menudo clasificada como bruja, habita en una casa con patas de gallina y encarga la sabiduría ambigua de lo salvaje. Esa es en la tradición Toda la eslava. taxonomía. Rusalki es lo que digo, las Rusalki, que son espíritus de mujeres ahogadas. O sea, si nos lo ponemos a pensar en algún momento, La Llorona La Llorona es una Rusalki. que podría ser. Sí, claro, porque murió ahogada. Es una mujer que murió ahogada y se permanece dentro de los ríos y suele ahogar al imprudente que se le acerca. Al imprudente. No sé si sabías eso, pero en las tradiciones mexicanas existe mucho eso de que la Llorona te revuelca o te ahoga, que no debes de seguirla porque se transforma en una mujer muy hermosa que te hace así como hacia el río y ya Como que de está cerca, seducción, tipo te una ahoga. sirena también, ¿no? O Sí, sea, como exactamente, muy como el canto de Ok. sirena, exactamente. Ok. Entonces, eso es la tradición eslava. Yokai y los espíritus japoneses. En la tradición yokai japonés abarca incontables seres sobrenaturales. Los kodama son espíritus de árboles antiguos. Talar un árbol de kodama trae mucha calamidad a tu vida. Los kappa son espíritus del río, tramposos que pueden arrastrar a la gente debajo del agua, pero que pueden ser burlados por la obsesión con la cortesía. Eso quiere decir que si tú eres muy, muy amable con él, no te hacen nada. No te hacen nada. Los tengu son los espíritus de la montaña, a veces bondadosos, a veces traviesos. Y los Tutsukunomogami son aquellos que cobran espíritu tras 100 años. La visión japonesa del mundo natural, como animado y sagrado, se asemeja de manera sorprendente a las creencias férricas occidentales. O sea, hablamos mucho de este espíritu que vive en los bosques, que sirve los como espacios para, naturales. En los espacios naturales, que está muy conectado con la naturaleza y que en algún punto sirve como para proteger o que ha estado ahí ligada a un elemento, ¿no? Como lo es el agua. En las tradiciones africanas, el folclore ofrece su propio panteón rico. Mami Wata es un espíritu acuático venerado en África Occidental y Central, una hermosa figura que a veces serpentina, asociada a la riqueza, la sanación y el poder espiritual. Los Abatwa de la tradición Zulu son seres diminutos que cabalgan hormigas que solo pueden ser vistos por los niños y chamanes. Los Satsde Ewe son vampiros con forma de luciérnaga. Estos seres son contrapartes europeas que habitan la frontera entre lo mundo de lo visible y lo invisible, mientras en el folclore latinoamericano combina influencias indígenas, africanas y europeas. La Lara Yara brasileña es un espíritu acuático que atrae a los hombres y a la muerte con su canto, una figura descendiente de sirenas europeas como las deidades antiguas indígenas. Los duendes aparecen en todo el mundo hispanohablante, pequeños tramposos que esconden las cosas y pellizcan a quien duerme. Los chaneques de México, que guardan una gran conexión con la naturaleza y castigan a quien daña o altera el ciclo natural. Esta mezcla de tradiciones se han creado del mundo férrico y siguen siendo un referente fuerte. Justamente es lo que vamos, ¿no? Estamos hablando como de todo el núcleo de civilizaciones antiguas. Primero viene con los celtas, que vienen como estos espíritus del bosque, siendo Escocia, no es cierto. Irlanda. Irlanda, siempre los confundo. Es que, Siendo o sea, Irlanda- hubo tradición celta en... Sí. Pero siendo Irlanda un lugar como muy boscoso, pues me imagino que también tendría que ver también algo con eso, porque se hablaba incluso de desapariciones por las hadas. Sí, era una de las explicación, explicaciones sí. más comunes para la desaparición de niños. Pues De es que, niños, a ver, o sea, normalmente. seguimos hablando de, o sea, el mundo hostil y el mundo en donde la gente desaparece, en donde hay todas estas cosas que no se pueden explicar. Y está ligado un poco a lo que el antropólogo Edward Burner Taylor decía, que es el animismo. El animismo es una característica, una dimensión de la religión. Casi todas las religiones pasaron por una fase animista en donde se creía que hay seres espirituales que habitan lugares. Entonces, ese no es un árbol, ese es un kodama, ¿no? Decías, Sí, exactamente. el espíritu de árbol japonés. Ese no es un río, esa es la casa de los kappa. Entonces tenías todos estos espíritus que vivían en diferentes lugares y se entendía que la naturaleza al final iba a ser peligrosa, pero necesaria, pero caótica y mística, pues tenían estos seres que vivían ahí, ¿no? Entonces... No, y creo que también tenían mucho que ver de explicar los ciclos que ellos no saben explicar en cuanto a la naturaleza. Claro, ¿y ¿sabes? por O qué sea, el río de pronto se inunda y el río no se inunda? ¿Y por qué el río se secó un año, pero esto nunca había pasado? Sí, de hecho, hay uno muy chistoso que es el de que se creía
que hay un grupo bueno, eso se toma como una prueba de la existencia de las hadas, o se creía que eso es lo que provocaba el baile circular de las hadas, porque eso tienes que saberlo, las hadas se juntaban en los bosques. Esta imagen clásica es totalmente cierta, de que se juntaban a tomarse de las manos y a bailar como en círculos, y la magia que tenían, como la conexión con la naturaleza, dejaba un círculo perfecto de hongos. Y la gente, o sea, justamente en los bosques se encontraba un círculo perfecto de hongos, como si los hubieran acomodado, y la gente decía que era un rastro del baile de las hadas. O un charco que se formó y salieron hongos en los bordes del charco. Pero está bien. De las hadas. El baile de las hadas Está está chido bonito. que el caballo de rodeo de las hadas provoque Taratata, hongos. taratata. Era una boda de hadas, ¿no? Así que, Exacto. órale, tía, baile. Está bien. O sea, eso es una buena. ¿Sabes qué es lo interesante también? Que las hadas, yo en mi investigación encontré que pasaron de ser estos seres caóticos y un poco de truco, ¿no? Los truculentos que les llaman, ¿no? Los tricksters. Sí, usan sí, esa pues en palabra. algún punto un poco protectores. O sea, tenían que ver un poco más no tanto como que les gustara jugar, sino con el hecho de decir, si te metes a mi bosque, te puede pasar de todo. O que eran ¿no? peligrosos. Los Kappa, famosamente, esto es un dato que vive sin pagar renta en mi cerebro. Los Kappa, una de las cosas que hacen es que meten, esto no es broma, esto es la leyenda, meten su mano en tu ano y te arrancan un órgano que no existe fisiológicamente, pero que en la cosmogonía japonesa como un existe. chakra, ¿te cuenta? Sí, es eso, es como un órgano espiritual que se arranca por el ano, y ellas los capas proceden a meterlos en su propio ano ¿no? para coleccionar estos Está órganos. enfermísimo Tiene un eso. nombre en japonés Está muy largo que enfermísimo no me eso. acuerdo el nombre, pero esto es real. Nunca había escuchado Sí. que alguien Sí. sacara algo de tu mano para meterlo en el suyo. Mira. Y he visto porno. Mira, Solín, no estoy aquí. Para humillar. No estoy aquí para decir qué está bien y qué está mal y qué es normal y qué no es normal. Solo voy a decir que existe esta leyenda con los kappa y con varios shinigami japoneses que existen de estos espíritus muy, muy intensos, pero luego llega el cristianismo y, como siempre, el cristianismo empieza a blanquear las cosas y entonces Como cloro. Es como cloro. El cristianismo como es el cloro. equivalente antropolológico de cloro. Todo era colorido y todo era caótico y todo era tal. Y llegó el cristianismo y entre tus Cloro. manos. Y ya. Pero las hadas empezaron, o sea, claro, ellos no querían que hubiera este culto a las hadas, entonces no quería que nadie les dejara ofrendas, sino quería que, porque el Dios es uno y nuestro Dios. Entonces empezaron a reducir y reinterpretar estos cuentos, cuenta Burnett Taylor, empujados a los márgenes, seguían existiendo obviamente, pero les cambiaron el nombre, entonces se convirtieron en hadas genéricas, ya no esta taxonomía tan específica de hadas. Las empezaron a llamar... En Europa las llamaban The Good Folk o la buena gente, pero el buen gente. pueblo. Como el pueblo bueno. O sea, y les Pura hada morena. Sí, exacto. Y les dieron esta intención de que son bondadosos. Sí, o sea, claro. de que ya ahora son lindas. Sí, y hacen esta hada cosas- que no es fifi. y están Esta ligadas hada al... que viaja en clase que es de hippie, turistas. Sí, es claro. el consumo, que, no quiere... que es frijolera. Es frijolera, es austera. Sí, es austera. Es austera, exacto. Sí, Ella sí, no sí. se roba Ella los trabaja anos de por la el gente. bienestar. Exacto, trabaja por el bienestar. Entonces, Órale. eso es lo que llegó a pasar después. Sí, están feas las hadas. Pero permanecieron, están feas. Están feas. Sí, sí, como estas flaquitas así esqueléticas. Ay. Es la Banshee. Es Es la la Banshee. Banshee. Sí, Oye, sí. doctora Sheinbaum. ¡Ah! Es como así. Así es como muere la economía de México. Pero está... yo me metí a investigar esto de las desapariciones. Un poco, hubo un tiempo en Europa en donde el pánico por hadas era algo bastante normal. Y yo dije, a ver, ¿qué tan lejos llegó esto? Bueno, Lejos. aquí tengo una foto de la persona de la que voy a hablar ahorita. Este es el señor Martín Lutero. Martín Lutero, el de la Reforma, el señor el primer protestante, el primero que dijo protesto. Martín Lutero, en su libro
que lo estoy citando en las fuentes. Es un libro en donde, pues básicamente está hablando de, como que son varios pensamientos y varias, se llama Charlas de sobremesa con Martín Lutero y habla de varias Es una late disertaciones. night eso. Habla varias, sí. Charlas de sobremesa Es correcto. con Martín Lutero. Exacto, es un poco como el programa de tele de Putin, ¿lo has Sí, visto? claro, ¿No? Que es como claro, de, sí. bienvenidos niños a mi programa. Hoy mataremos un Sí, oso exacto. con las manos. Mírenme muy bien, porque si no me miran bien van a desaparecer. Así es, ¿no? Entonces, era un poco como él hablando de diferentes meditaciones y todo, y habla de un caso Sí, en el siglo... como de los primeros podcasts. Era un podcast. Un podcast era de meditación. Era el podcast religioso de Martín Lutero. Y Martín Lutero habla, en Alemania del siglo XVI, Martín Lutero fue llamado para evaluar a un niño. Él, recordemos que él era un sacerdote originalmente, fue llamado para evaluar. Algo estaba mal con el ¿Qué? niño. ¿Qué? No, pues dijiste sacerdote, evaluar niño y hubo risas. Sí, claro, sí. Pero no, porque era protestante. Ah, Entonces, ya. ajá, Ah, exacto. sí, Entonces, no, sí, no. eso no. Entonces, bueno, él lo llaman porque hay un niño que algo está mal con este niño. ¿Cuál era la lista de síntomas según el propio y mismísimo Martín Lutero? Así es. El niño comía constantemente, gritaba mucho y no se desarrollaba. Ujú. Fin. Esa es la lista de síntomas. Y Lutero no pensó que fuera una enfermedad ni que fuera un niño nada más que no estaba creciendo en ese momento y que pues era un berrinchudo y que se la vivía comiendo. O sea, pues entonces mi sobrino es un hada. Bueno, y sí. O sea, y chance. Sí va a ser. Si su tío es hada, pues en una de esas, el gen por ahí está. Ah, El gen sí, por ahí sí. está. Exacto. Dicen Sí. que 1 de cada 10. Dicen que uno de cada 10, pero cuando hay... Sí. Mi tía era monja lesbiana, entonces... ¿Qué? Sí, correcto. ¿Qué? Sí, mi tía, sí, monja lesbiana. No, Monja vale. lesbiana. Quiero un libro de eso. Pues Las es- historias de la monja lesbiana. Pues me parecen no, pues grandes. a ver, oye, si eres lesbiana y estás creciendo en España en la década de los 30, ¿a dónde vas donde hay un chingo de mujeres y nadie se mete en tu desmadre y no llega ningún no hay vato? hombres. Ningún vato llega a explicarte cómo hacer las cosas. Bueno, pues ella muy bien. También fue enfermera, no solo fue monja, fue enfermera. No solo fue lesbiana. No solo fue lesbiana, mi tía Dolores. Un saludo, no creo que nos esté viendo porque... No, pero ¿Por qué mi no tía ve? Dolores. Sí. Luis, tú no tienes límites. ¿Quién está diciendo esto? ¿Quién ¿Quién está está diciendo esto? No, la amo. La amo muchísimo no, y pues ella esa la fue tengo. de las primeras personas que dije, pues ok, una persona Se puede puede, ser, lo que puede ser quiera. gay, que busque la vida como ella se la buscó y enfermera durante décadas y ayuda a muchísima gente, Te mandamos un gran besote. persona, Dolores. Pero ella era mi tía lesbiana monja, pero no pensó que fuera una enfermedad. Pensó Martín Lutero que el niño había sido llevado. Es decir, que era un cambiante. Hemos hablado de los cambiantes antes. Sí. Es decir, un changeling, que es que las hadas llegaban, se robaban al niño y dejaban un sustituto niño hada Así para es. que fuera criado por los humanos. Que Y justamente entonces- tiene las características que acabas de aventar. Correcto. Enfermizo, muy callado, no quiere comer, se comporta de manera extraña, incluso como el ataque a los padres o tiene que ver. Cualquier cosa que se salga De la tantito de la normativa. norma, cualquier cosa, tenían que tener una explicación, el problema es que la explicación era así. Y concluye Martín No, y también Lutero. hay que ser sinceros en esto del cambiante y de... Estábamos hablando de una época donde la natalidad, o sea, podías nacer y tenías una probabilidad de Baja de muerte sobrevivir. ¿qué? 50, ese era un volado. Era un Dependía volado, o sea, mucho del lugar y de la exactamente. ciudad. Esto ya era el siglo XVI. Entonces también ya pero- era como un poco la explicación al hecho de decir, mi hijo murió de manera súbita, lo intentaron llevar las hadas y por eso. No, y claro, y cuando veías un comportamiento raro, era, ¿qué le va a pasar? ¿Qué tiene? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué Sí, este claro. niño, por qué mi hijo es raro y lee en vez de querer salir a jugar fútbol? ¿Y por qué es Luis así? Yo habría sido un cambiante. Yo fui un niño muy raro. O sea, mi mamá lo dice con cariño, pero decía, no, eras un niño normal, eras un niño diferente. Y sí, pero claro, a mí no me dijeron, las hadas te raptaron y este niño es un hada. Aunque, irónicamente, pero más allá de que me convertí en un hada después, o sea, que quizás sí, ¿En su hada favorita? a mí me crece. La informada. Luis es así. La informada. La letrada. La letrada. La letrada. Es el mejor tipo de hada. Llega en la noche y arregla tus referencias. Sí, sí. Te hace la ficha Un índice, bibliográfica. te hace el Te hace el índice. bonito, así, te hace el acomodado. índice. O sea, te deja todo citado en APA. ¿No? Sí. Ay.
Exacto. La El citada. Es la citada. Ay, ¿qué te digo, bro? La citada y referenciada. Ay, Bueno, amo los juegos de palabras. entonces, concluye Martín Lutero. Dice, ¿qué haríamos con este niño? Cristianos, y específicamente protestantes y luteranos que nos estén viendo, la muy misericorde recomendación de Martín Lutero sobre este niño que, repito, lo único que hacía mal era que comía mucho, gritaba mucho y no se desarrollaba. Él decía, Martín Lutero, y lo cito, si yo fuera el príncipe, haría que este cambiante sea arrojado al río Moldava. Martín Lutero, fundador de la Iglesia Protestante, dijo que lo que Aventemos un él bebé habría al hecho, río. lo que él habría hecho era aventar el niño al río. Así que digas muy reformista, muy mames, adelantado a sí, su sí, tiempo. sí. Ahora pues sí no. que a eso yo protesto, ¿eh? Yo protesto a la Sí, protesta. sí, sí, yo yo soy protesto a la protestante a los protesta. Ahí está, protestantes. míralo. Vele, con esa cara dijo, que lo ahoguen, me da igual. Pásenme mi boina, tengo que ir a... No sí. mames. Pero no, o sea, dentro de esto, incluso yo, hablando de hadas, encontré casos pues, impactantes, raros, feos, la verdad, no. Venga. Sí, no son tan chidos. O Me sea, encantaría. Por ejemplo, un caso que está fuerte es el de Bridget Cleary. En 1985 en Irlanda una mujer llamada Bridget Cleary fue asesinada por su esposo. Él creía que a ella había sido reemplazada por un cambia por las hadas, es decir, una criatura férica que suplantaba a los humanos y pensaba que la verdadera Bridget había sido secuestrada por las hadas. En 1985. No, perdón, en 1895. Ah, me equivoqué. ok. Lo dije al revés. La dislexia de Solín me hizo tener Sí, de sí, pronto... sí, digo, perdón. no digo que esté mejor porque haya ocurrido 100 años antes, No. pero por lo menos es menos Sí, anómalo. sí, sí, claro. Pero 1895 es el caso Y de esta ma- mujer en Irlanda que la incendia, loco. ¿Qué? Sí, o sea, como que amenaza a las hadas, es lo que cuentan en la historia, le dejo el video en las referencias, cuenta la historia de que el tipo, pues básicamente así diciendo, eres un cambiaformas, ¿verdad? Eres un... voy a quemar a su amiga. Pásame tus Voy a quemar a mensajes. su amiga, Pásame tus mensajes. Sí, sí, sí. Voy a quemar a su amiga si no me entregan a mi esposa ahorita y la quemo, loco. Entonces, De casualidad él era protestante porque siento que hay un tema recurrente aquí, la pero verdad. a lo que voy es que existía este tema de decir, no, era algo que se creía muy fervientemente, era algo que estaba arraigado, o sea, no es un caso aislado, hay un montón de casos de niños, de esposas, de personas. Que eran cambiantes. Sí, que supuestamente eran cambiantes, pero porque tenían de repente un cambio en el comportamiento, o sea, la depresión, hada. Sí, depresión. Hada, por lo tanto, mátenla. Exactamente. Sí, de pronto se hizo muy inteligente. De pronto está leyendo y estudiando. Hada, mátenla. Exactamente, también eso pasó ya después Ay, con no. la... Ya era un con- chiste y resulta que sí pasó. No, llegó con la llegada del catolicismo, obviamente, y la Santa Inquisición, que más bien se empezó a relacionar el mundo de las hadas. Con las brujas. Exactamente, con el mundo. Entonces, cualquier partera, cualquier mujer que supiera hacerse un té. Sí, que cualquier- sepa hacerse un té de... Me duele el estómago. Ah, el laurel. Sí, la manzanilla. La bruja, ¿cómo Sí, sabe? ¿tú cómo ¿Cómo sabes? sabe que esta Solo un hada planta, sabría eso. solo el mismísimo demonio sabría que el té de ti la calma? Y se toma su té y bueno, Ay, no. ok, Ya está no la bien. quemen, No, ya. ya quémela igual, pero ya estoy más tranquilo. ¿Saben qué? O sea, Ahóguenla. ya, Es más leve, es más leve, ya estoy más leve. tranquilo. Es más leve. Hijo de la chingada, no, Básicamente, no. entonces eso es lo que estaba ocurriendo en esas épocas. O sea, había mucha gente incluso que decía que las hadas tenían la capacidad de manipular la mente. Eso quiere decir que podían hipnotizarte para que llegaras a algún lugar. De hecho, existe la teoría de que tenían este poder de hacerte no tener noción del tiempo. Hay varias, incluso películas. Hay una película que se llama Las Crónicas de Spiderwick, que es meramente de Que fantasía. es cuando pierdes tiempo en... Exactamente, pero se dice que el canto de las hadas lo que hace es que te mantiene en un lugar. Justamente es como el secuestro que te hacen. Te llevan a un lugar al bosque y lo que hacen es empezar a cantar para que tú te sientas como en este lugar bonito, como una distracción bonita, digámoslo así, como que te llevan a Disney y A te Disney, dicen, sí estaba pensando. tú no estás aquí, ¿eh? Tú no estás aquí, tú pero llevas una hora aquí, pero no te pasa vamos nada". a dejar recordar esta cosa bonita Exactamente. que te pasó. No. Justamente dice que de repente sí llegaban a ver personas que decían haber sido abducidas por las hadas y regresaban años después.
Pero ¿Estás seguro que no nomás se hartó de su mujer? yo también estoy un O poco sea- seguro de eso, pero las historias que se cuentan son justo esas. O sea, el hada canta, manipula tu mente, te aleja y te hace sentir que pasaron unas horas cuando en realidad han pasado décadas. Entonces, o sea, es una de las historias que se Sé tiene. que hay mucho misticismo en torno. Los de abducciones de Alien dicen lo mismo, ¿no? Que cuando no recuerdas qué pasó con las últimas 2 horas. Pero yo siento que ahí hay una falacia muy importante porque perder la noción del tiempo es normal, es una parte normal de la experiencia humana. O sea, ¿quién no? No sé, o sea, por ejemplo, yo que me toca manejar mucho para trabajar, de pronto se me pasan horas, así de que me dice el coche, ¿no? Así, tu viaje duró 1 hora y media, y yo así como, cabrón, ¿en qué momento fue 1 hora y media? Y yo iba, pues en mi cerebro pensando, quién sabe qué estupidez, se te iba la noción del tiempo. O sea, No, a pues ver, lo que perdón. hablábamos de la velocidad, o sea, la Sí. velocidad es capaz de, sí, pues, deformar tu percepción del tiempo. O sea, sí, pero no a ese nivel, o sea, la No, no, velocidad. No, no, O sea, pero, o sea, me refiero a que sí es capaz de deformarla, no. O sea, obviamente necesitarías una gran escala de Una- velocidad sí, exacto. como para deformarla, pero me refiero a que es algo que es posible. Pero yo creo que es mucho más sencillo, Solín. Yo creo que, o sea, de verdad, nada más estamos a veces bien pendejos, todos nosotros. Entonces, o sea, yo tengo un amigo que tuvo que dejar TikTok, pero así, tuvo que dejar TikTok de onda terapeuta, me dijo que me dijo, deja TikTok, porque estaba perdiendo horas de su día. Horas de su día que no se daba cuenta. Y mi amigo o sea, pero de que literal no me estoy dando cuenta y dejó TikTok muy sabiamente, quiero decir. No, la verdad es que no sé si tu terapeuta le dijo esto, pero sí sé que dejó TikTok y él me dijo, dejé TikTok porque era demasiado tiempo el que me robaba. Y TikTok está un poco diseñado para hacer eso, para que abres TikTok y de pronto 3 horas de tu día se fueron. ¿Y en qué las ocupaste? Pues en nada, en realidad, en nada, en recibir mala información claro. con malas fuentes. En ver cómo gritan las frutas. En ver cómo gritan las frutas, exacto. En ver un tiburón con tenis. O sea, eso es lo que hice. Eso es lo que Sí, hice sí, con, sí. es lo que hice con mis Ver 3 cómo horas. un plátano le era infiel a una fresa. Exacto. Podrías haber limpiado atrás del refri. Pero no. Pero no. Decidiste estar ahí viendo cómo Rafa Carvajal desmiente es lobo. Ni siquiera sé de qué me estás hablando. ¿Ves? O sea, es que, o sea, no. Exacto. No. Si apenas yo hoy aprendí que en Instagram puedes hacerle zoom a un story moviendo el pulgar. Hoy aprendí eso. Hoy aprendí eso. Está padre, está padre. Está en mi story de. Yo investigué, yo me puse a investigar casos. A ver, vamos a ver qué casos ha habido. CSI Hadas, ¿no? Un poco. Claro. Entonces te voy a contar la historia de el ministro que desapareció, Robert Kirk. Robert Kirk, claro que sí. ¿Cómo se llama? El tipo que traicionó a las hadas. Traicionó a las Así hadas. se le conoce en el Traicionó mundo. a las hadas. Sí, pues como de la magia. Se volvió heterosexual y se casó. ¿No? O sea, como Ándale, que dijo, ándale. no, era una fase. Perdón, era una fase, me voy a casar, voy a tener hijos. Ah, sí, esa traición Sí hay, duele. sí hay, Sí de- hay, esa sí, traición sí. duele. Dijiste, güey, ya estábamos aquí. Bueno, ya te quitabas el anillo, no importa. Sí, claro. Bueno. En Dijiste mi- que tu punto G. No, olvídalo. Te estás perdiendo de algo importante, pero bueno. En 1691, un ministro escocés, otra vez los protestantes, un ministro escocés llamado Robert Kirk escribió un libro sobre las hadas. Tengo aquí la imagen de su tratado sobre Sí. las hadas. En breve. Ahí Ay, está. No, ay, se casi. fue. Ahí está. Sí, ok. Ese es su tratado sobre las hadas. No como cuentos, sino como realidad. O sea, él recopila un montón de historias. Sí. Él habla sobre, traduzco el título, la comunidad secreta de elfos, faunos y hadas que existen en el Commonwealth, o sea, en los reinos de Inglaterra, Escocia, etc. Los describía como una naturaleza intermedia entre un hombre y un ángel. Decían que eran como una... O sea, le estaba dando ya su interpretación medio cristianosa de entre hombre y ángel, pero son hadas. Y él dice, las hadas viven en colinas, en sociedades ocultas, que son paralelas a la nuestra. Habla mucho de que tienen un sistema de castas y que tienen un sistema Sí, de realeza. Es justamente de Ajá. lo que de ese libro también me leí algunas cosillas y justamente habla de que tendrían su propio sistema, como su propia
propia civilización, sus Sí. propias reglas, sus propias normas, leyes, etc. Y que vivían en un lugar llamado Arcadia, que era un Arcadia. lugar como una dimensión paralela y había casas tipo Game of Thrones, Sí. ¿no? Que estaba la casa de los Stark y los Lannister, pero había como estirpes nobles de Exactamente. hadas. Una ¿no? organización bastante compleja. Bastante compleja y bastante social y una sociedad paralela y un mundo paralelo al nuestro. Y decía que muchas veces se llevaban a personas a Arcadia y que no regresaban. Poco después de terminar su manuscrito, Kirk cayó muerto en una colina. Así es. Lo que dice la comunidad de lo místico o el misticismo es que debido a la traición que tuvo de las hadas, estas lo asesinan o, bueno, no sé cómo, o sea, no dejan claro cómo interfieren las hadas para que esta Pero persona algo ya no le vive. hicieron. Exactamente, pero se dice que algo le hicieron las hadas justamente por revelar los secretos del mundo mágico. O infarto. Usted piense, hada o infarto. Pero bueno, el punto Hada es o que- infarto, es un Hada o programa. infarto. Vote hoy. un Hada o programa. infarto. Bueno, pues cae muerto en una colina, pero la gente decía que justo porque había escrito este tratado sobre hadas en donde un poco les decía el Revelaba. secreto. Sí, exacto. Era como de, ¿cómo te atreves? Las hadas en sus tronos, así como de, este pelafustán nos está echando de cabeza, Sí, tenemos claro. que ir a hacer algo, ¿no? O sea, tienen beef, sí. tenían un beef muy Sí, de si las ellas hadas ahí. hubieran conocido a Pachi Chapoy, no hubiera durado. Exacto, ¿no? Las hadas fue como que dijo qué cosa. ¿Qué ¿Está dijiste vieja? de mí? O sea, estoy harta, güey. Vamos a ir por este. Robert, Infarto. ¿cómo? Vamos a matarlo, güey. No, decían que no lo habían matado. Decían que se lo habían llevado. Ah, sí, y que porque su cuerpo seguía justamente- aquí. Justamente esa era la parte interesante de toda esta onda, que él había sido abducido. Abducido por las hadas. Pero al final, un familiar de Robert Kirk, al final, por toda esta idea de que se murió justo después, o no justo después, pero después de terminar su manuscrito. No, pero se volvemos murió. justo al de la línea. O sea, Sí. aunque haya sido un año después de terminar su manuscrito, fue después de terminar el Después, manuscrito, lo cual ya lo post hace. hoc. Exactamente. Exacto, post hoc. Entonces, el familiar afirmó que había visto de alguna manera a Robert Kirk. No encontré una crónica que diga exactamente cómo lo vio, pero el familiar afirmó haberlo visto vivo, pero atrapado en este otro mundo. Como que lo veía a través del velo, si quieres, o de algo que separaba a este mundo de Arcadia. Y Robert Kirk desde el otro mundo le dijo a su familiar: cuando pase mi cuerpo, es decir, cuando estés en el funeral y esté pasando el féretro con mi cuerpo, tienes que lanzar un cuchillo sobre el féretro, que el cuchillo pase para romper el hechizo. Y Eso yo rompería el encantamiento. resucitaré. Y yo resucitaré al tercer día. Entonces llegó el funeral, el familiar dudó, decidió no aventar el cuchillo. El familiar dijo: es un funeral. ¿Quién va a estar? La verdad, yo también diría, cuchillos en un funeral. No mames. No se me hace apropiado. No se me hace apropiado. Hay crónicas que dicen que sí lo aventó. Hay versiones, no voy a decir crónicas. sí, Hay versiones que dicen según que yo, sí sí. aventó el cuchillo. Sí, que La- hubo la que doble yo- velorio ese día. La que yo encontré. Sí, yo me leí una historia donde, Güey, es que donde no fue- falló. ¿Te imaginas? Está pasando el cuerpo. Así como- Estoy llorando por Sí, tu familia. Sí. Bueno, ahorita nos Muy vemos. bien. Lo bueno es que ya pagamos la funeraria. No hay que pagar las flores otra vez, Sí, ¿no? Es claro. como, saquen otro féretro y ya lo meten ahí. No, pues hasta ahí mismo. La ¿no? crónica Ya. que yo encontré fue que Kirk fue enterrado, no aventaron el cuchillo y Kirk nunca regresó, como tienden a no hacer los muertos. Pero sí se establece en esto la idea de que las hadas interactúan con humanos, se comunican con ellos y te pueden secuestrar. También sí hay versiones que dicen que el señor sí había aventado el cuchillo y eso sí, todas las versiones están de acuerdo. No, No se resucitó. rompió el hechizo y no resucitó Robert Kirk. Ni modo. ¿Qué le podemos hacer? ¿Qué le podemos hacer? Pobrecito. Solín, te pido de favor que si muero, no avientes cuchillos durante mi funeral. No, para nadie nada. quiere ver eso. O sea, Pero fuego, ¿qué tal? eso estaría padre. Señoras y señores, yo soy el entretenimiento en el funeral de Luis. No sé. Eso sí estaría padre. Sí, sí, sí. Un tragafuego. Un tragafuego. Un tragafuego. En la cremación. La- La cremación. Antes de que metamos a Luis al horno, un tragafuegos. Como un. Como él lo hubiera querido. Como un tributo a Luis. Haré hoy lo que Luis hizo tantas veces en vida: meterse cosas que no tenía que meterse a la boca. ¡Ay! Tan, tan, ta, tan, tan, ta, tan. ¿Sí? Podría ser. No. Solín, ahora tienes que ser. Rumbero, Sí. rumbero. Callejero rumbero.
ahora tienes que hacer un tragafuego en mi funeral, ¿eh? Te lo voy a hacer firmar. Sí. Te lo voy a hacer No, firmar. está bien. A ver, ¿qué más traes tú? A ver. Mira, yo justamente traigo del mundo de las hadas conexión con otras creencias. El video sugiere un paralelismo interesante. Las hadas podrían ser interpretadas como espíritus, demonios, incluso comparables con relatos modernos de alienígenas. Eso justamente es el tema que traigo adelante. En las fuentes les voy a dejar un video de, nuevamente, History Channel. Pero es un tema un poquito más serio porque trata de la investigación de una persona que comparó textos de personas que habían sido abducidas por los aliens, es decir, abducciones modernas, y comparándolas un poco con el mundo de las hadas. Y te sorprenderá el resultado porque es exactamente lo mismo. Dentro del folclore como alienígena se habla de ¿qué? Seres de otro mundo. Seres de otro mundo. Que son llegan. luminosos. Son luminosos, son avanzados. Que normalmente son bondadosos y defienden la bondadosos. naturaleza. Les traigo paz. Exactamente. Ajá. Y que normalmente traen ese tipo de mensajes Sí. de si no cuidas el planeta, nos va a cargar la verga. a todos. Ujú. Ese tipo de mensajes. De hecho, en el capítulo anterior donde hablamos de construcciones alienígenas, que hablábamos de Tepoztlán, casi todos los mensajes que se han dado en Tepoztlán de alienígenas tienen que ver con el hecho de no matar animales. de Sí, cuidar porque las son un plantas, montón de hippies. Exacto. O sea, pues sí, claro. Pero es eso, mundo de las hadas. Sí, alienígenas. Parejito. Me encanta que lo hayas parejito. investigado porque cuando hicimos abducciones yo te dije, siento que es un poco la misma historia. Exactamente, O sea, no, siento pero que- sí, o sea, ya hay hasta una investigación Ok. que demuestra que el 90% de la historia es lo mismo, pero muchas veces tiene que ver con el hecho de venir a explicar fenómenos como desaparición, como muerte repentina, como Cambio de comportamiento. Cambio de comportamiento. Sí. Entonces, justamente tiene que ver con este hecho de decir, pues, ¿cómo lo explicamos? Pues esto, o sea, tiene que ver con el hecho de decir, no sabemos cómo explicar que, yo no sé cómo explicar que mi hijo cambió de personalidad así de la nada. Entonces, aliens. Tu hijo te odia. Sí, Eso sí, es lo sí. que pasó. Se Es dio cuenta. adolescente, es Se dio cuenta. adolescente. Se dio cuenta. Exacto, eso Sí. es lo que pasa. De que o eres sea, un bueno para nada. la gente crece, la gente crece. Sí. Dice, bueno, pero hay reglas para sobrevivir a las hadas según el folclore. Había reglas muy específicas de que no meterse en problemas con las hadas. No aceptar comida de las hadas, primer punto. Primer punto, primer consejo, no aceptes comida que te den las hadas. Así es, no aceptes comida de las que den las hadas. No entrar a círculos de hadas, los fiery rings, los llamados círculos de hongos. Exactamente, estos Ok. círculos de hongos que Ajá. crecen. No entres a esos círculos porque justamente empiezas a tener una percepción alterada de la realidad y puedes empezar a escuchar un cántico que haga que te vayas con Te las vayas a hadas. Arcadia. Sí, claro, pues que estás llegando a su territorio. Claro. Son Son como portales, insultarlas. ¿no? Bueno, en general, no insulte. O sea, no insulte, sea hada o no hada, no insulte. Y ¿no? obviamente la protección que existía hacia los bebés, ya que en esa época obviamente eran, pues como las brujas, los primeros objetivos eran los bebés, que como ya hemos dicho, agarraban y se llevaban y dejaban un sustituto para Sí. ser criado por los humanos y se llevaban a ese niño ya sea para, pues no sé, la verdad es que no entendí muy bien que se lo llevaban porque entiendo que no es como un uso ritual. Yo he escuchado que los usan como sirvientes. O sea, yo he Exacto. escuchado, pero no sé tiene si que es ver- leyenda o siento que qué, tiene pero que yo he ver más escuchado con que la los usan. esclavitud Ajá. que con el ritual. Porque Les carro. Me pelas tantitito. colonialismo. Ok, ya otra vez. Puta madre. Ay, bueno, pero eso, justamente marca esta idea de que las hadas son seres que han venido existiendo desde hace mucho tiempo, pero que se han utilizado más como para marcarle al hombre o al humano, cuida la naturaleza. Sus límites. Exactamente. ¿Qué? Sé bondadoso. Y le hicimos caso. Exacto. Sí, Claramente. un montón, ¿no? Es más, No. claramente las hadas existen Sí. porque todos les hicimos caso y somos Exacto. súper respetuosos con el medio ambiente. Eso, Y de verdad, o Y el sea. agua nos está acabando. El agua nos está acabando y no Sí. estamos comprando pinches capsulitas de café que no se pueden reciclar para ni madres, solo para tomarte un café espantoso que sabe a quemado porque es fácil, porque con un botón, Nespresso. No mames. O sea, pero claro, por eso existen las hadas. A mí me encanta, yo voy a agarrar ese argumento. Si las hadas son estos entes superpoderosos que están básicamente conspirando atrás de las escenas, tras bambalinas, para que cuidemos el ambiente, pues así que digas un excelente trabajo, no lo están haciendo. Sí, no, ¿eh? está un poquito como PETA, ¿no? Sí, exacto, exacto. Funciona
Funciona un poquito como la ONU. Funciona como el Partido Verde. Exactamente. Funciona como el Partido Verde. ¿Son ecologistas? Mucho. ¿Qué han hecho? Nada. O Sí. sea, es como... ya. Prohibir los circos. ¿Eso Prohibir qué los provocó? circos. Que No. se murieran un montón de animales. Ah, bueno. Bueno, bueno. pero son animales. Pero Está bueno, bien, no sí, importa. Pero tu partido dice ecologista. Pero mi abrigo de león, mira nada más qué qué belleza rico. está. Sí. Pero ¿qué tal mi mochila del verde? Ah, No muy mames. Muy bien. Básicamente es eso. Entonces, no sé qué más quieras saber Yo- acerca del mundo de las hadas. Yo porque hay traigo muchas una cosas. historia. Yo traigo una historia que te quiero contar hoy. Porque yo, cuando iba más o menos en la primaria, unas niñas de mi salón, que eran bastante mamonas, pero me caían bien, me hablaron sobre las hadas, pero me empezaron a contar cómo las hadas existen. Ahora, en mi casa nunca me dijeron que existían las hadas, porque en mi casa lo único sobrenatural que existía era Jesús. Eso era lo único. Sí, era lo único sobre En lo que se podía creer en lo- que no se viera. Exacto. Jesús, Dios, eso era lo único sobrenatural. Entonces, claro, pues entonces nunca tuve en el imaginario hadas, pues esas son las de Disney, ¿no? O sea, no son más reales las hadas que Úrsula, que es mitad mujer, mitad pulpo, mitad Hugo Blanquet, ¿no? O sea, no. O sea. Sí se parece. Perdón, sí se parece. Sí se parece. Que, o sea, más o menos unos tentáculos. Sí, claro, pero, claro. O sea, sí es un poco, o sea, yo sí. Yo y, sí- y esa voz sí parece que se la robó Sí, alguien. ¿eh? claro. Esa voz no va con ese cuerpo. Esa voz no con ese cuerpo, ni con esos tentáculos tampoco ya. Pero bueno, Te mandamos un un beso, saludo, Hugo un saludo Blanquet. a Blanquet. Sí, Te sí, prometo sí, nunca. pero con condón, ya sabes. Sí, exacto. Estas niñas me dijeron las hadas existen y me mostraron un libro. Pues de esos libros para niños, un poco de cosas extraordinarias de la vida, Claro. en donde aparecían dos niñas jugando con hadas. Y me acuerdo de esa foto perfecto de decir, están jugando con hadas. O sea, ahí están ahí. Y les quiero mostrar la foto que me mostraron de las hadas de Cottingley. Las hadas de Cottingley, había varias fotos de las niñas posando con estas pequeñas hadas aladas, bien bonitas. La verdad es que es súper, como muy impresionante. Entonces te voy a contar la historia de las hadas de Cottingley. En diciembre de 1920, Arthur Conan Doyle, el Arthur Conan Doyle de Sherlock, dio sin darse cuenta credibilidad a uno de los mayores engaños del siglo XX cuando publicó las ahora mundialmente famosas fotografías de las hadas de Cottingley. Tenemos aquí una foto del artículo que escribió Arthur Conan Doyle en 1920 y ahí está. Y él, escrito por Arthur Conan Doyle, ahí aparece la foto y ese es un artículo que él escribió. Todo esto, por cierto, lo estoy sacando del artículo Las brujas de Cottingley de la BBC. Hadas de Cottingley como un engaño engañó al mundo. Así lo tradujo, no fue ChatGPT, fue Google, o sea, usé el explorador, pero bueno, como un engaño engañó al mundo, pero sí, así fue. Ok, un día de verano, en 1917, Frances Griffiths, de 9 años, regresó a la casa que compartía con su prima Elsie Wright, de 16 años, y sus dos familias. Sus zapatos estaban completamente empapados por jugar en el arroyo y al fondo del jardín y cuando su madre le exigió saber por qué, porque ¿qué estás haciendo? Tus zapatos, no mames, él sí, respondió, es que fui a ver a las hadas. Decidida a apoyar a su prima, Elsie convenció a su padre de prestarle su cámara fotográfica, diciendo que traería pruebas de lo que Frances afirmaba. Cuando las niñas regresaron y se reveló la fotografía mostrando a Frances rodeada de 4 pequeños seres danzantes, insistieron en que la imagen era real y ahí aparece ella y esa es la foto que yo vi en la del artículo. Claro. Ahí está y aparecen con hadas danzando. Bueno, para reforzar su afirmación, varias semanas después tomaron una segunda foto que mostraba a Elsie con un gnomo bailarín. O sea que no solo eran hadas, también había gnomos, que era otro tipo de hada, ¿no? Sí, no, que tiene que ver un poco, o sea, sin las hadas no hay gnomos, sin las hadas Exacto, no hay duendes. son o parte sea, del mismo- Sí, como que viven bajo el mismo Sistema de mundo. castas. Exactamente. El doctor Merrick Burrow, curador invitado de una próxima exposición sobre las hadas de Cottingley, dijo que las niñas hicieron un pacto de no confesar nunca cómo habían tomado las fotos. Pero como sus padres quedaron desconcertados durante los siguientes 3 años, las imágenes no fueron más que una anécdota familiar intrigante. No creo que nadie realmente lo creyera, dijo el doctor Merrick Burrow, pero tampoco podían explicar cómo se había hecho, porque no lo decían.
Finalmente, en 1983, No mames. Elsie y Frances confesaron cómo ellas y su prima habían montado las fotografías. ¿Qué usaron? Usaron alfileres de sombrero, que son extremadamente delgados, y dibujaron a las hadas en papel, muy bien bonitos los dibujadas. dibujos, muy bien dibujadas, a las hadas en papel. Y como la calidad de la cámara y de la fotografía no era genial, pues un poco sí es más difícil Pasaba. verlo. Si fueran en HD No, sobre todo por lo 4K. pequeño. Exacto, si fueran en HD 4K y luego está la foto, pero luego la imprimen en un periódico que pierde calidad cuando Cada la vez imprimen en más. un periódico, cada vez más. Pero las fotos fueron extraordinarias y Arthur Conan Doyle, un famoso espiritista que sí creía en el mundo de los espíritus y que era conocido mundialmente, pues claro, cuando Arthur Conan Doyle llega y le da credibilidad, pues eso ahí es donde empieza a complicarse la cosa. En 1919, la madre de Elsie llevó copias de las fotografías a una charla sobre hadas de la Sociedad Teosófica en Bradford. Las imágenes llegaron entonces a la atención del presidente de la sociedad, Edward Garner, quien dio una serie de conferencias sobre ellas en Londres de 1920. Voy a asumir que cobró por estas conferencias, pero bueno. A partir de ahí, la noticia llegó a Arthur Conan Doyle, quien en ese momento investigaba un artículo sobre la vida de las hadas mientras intentaba demostrar su interés de larga data en el espiritismo. Él famosamente hacía sesiones con mediums y consumía muchas drogas. Entonces, no, sí, es verdad. Arthur Conan Doyle le gustaba la pipa. Pero bueno, el doctor Burrow, jefe de inglés y escritura creativa de la Universidad de Huddersfield, dijo que el autor inicialmente sospechó que las fotos podían ser un engaño y temía que alguien quisiera hacerlo quedar como un ingenuo y desacreditar sus creencias. Sin embargo, desde la perspectiva de Conan Doyle, cito, si estas fotos probaban la existencia de las hadas y que lo sobrenatural podía fotografiarse, entonces eran un paso en el argumento a favor del espiritismo. O sea, Conan Doyle, para escribir sobre una persona tan portentosa como Sherlock Holmes, que usa la deducción de una manera tan lógica, Conan Doyle estaba cayendo en algo que el mismo Sherlock Holmes en varios cuentos denuncia. Está teniendo un sesgo de confirmación. Es decir, tengo una creencia preexistente, voy a aferrarme a cualquier buscar evidencia la evidencia que parezca confirmar mi creencia antes de siquiera sentarme y decir, bueno, primero, antes de eso, ¿existe o no? No, él ya decía, existe, solo necesito pruebas. Y si se podían fotografiar y la fotografía era relativamente nueva, pues Y era están una prueba. Vueltos locos de poderle decir al mundo, existen, aquí están, las encontramos. Dinero, fama, fortuna y quizás más importante para Conan Doyle, porque él ya tenía fortuna Dinero y y fama, fama. dinero, fama y fortuna, confirmar una creencia que él tenía. Entonces está rudo. Conan Doyle pidió a varios expertos que examinaran las fotografías antes de publicarlas en la revista The Strand, de donde saqué ese artículo, y en nuestras fuentes, si usted quiere, puede leer el artículo original. Está digitalizado el artículo original escrito por Conan Doyle en diciembre de 1920, que es cuando se publica. Ahí está. En el artículo que acompañaba las imágenes, escribió que si se demostraba que eran reales, cito, marcarían una época en el pensamiento humano. Y argumentó que, cito de nuevo, tras examinar cuidadosamente todas las posibles fuentes de error, se ha construido un fuerte caso en prima facie a favor de su autenticidad. Escribió, el reconocimiento de su existencia sacudirá la mente materialista del siglo XX, sacándola de sus pesadas rutinas en el barro y la obligará a admitir que hay un encanto y un misterio en la vida. Esto que está escribiendo Conan Doyle, siento que es el tratado místico por excelencia. La gente quiere creer que hay más en el mundo, que hay más cosas. Entonces pueden agarrar ese artículo. Claro, este es un artículo escrito sobre fotos falsas. Era un engaño, pero es muy fuerte porque tampoco quiero decir Conan Doyle era un pendejo. No era un pendejo. Quería tanto confirmar que las hadas existía existían. esto, que todo existía, que todo el mundo sí, el mundo espiritual, mágico. que no todo era materialismo, que no todo estaba siendo descubierto. Mientras él estaba escribiendo esto, había físicos que estaban acercándose a la mecánica cuántica y revelando misterios del universo que lo hacen ver, pues quizás no menos impresionante para mí, pero quizás más irreal. mundano, más real, exacto. Tras su publicación en Gran Bretaña, el artículo también apareció en Australia y Estados Unidos y las imágenes alcanzaron notoriedad mundial, generando un intenso debate.
El doctor Barrow señaló que, a pesar del escepticismo generalizado, Conan Doyle compró cámaras para las niñas y les pidió tomar más fotografías. Dijo que el apoyo de Conan Doyle hizo que las niñas se sintieran acorraladas, porque claro, ahora ya está Conan Doyle diciendo, denme más fotos. Ya estoy yo diciendo que son reales sus fotos, ya estoy yo diciendo eso. Entonces, de pronto, o sea, yo también, porque yo me acuerdo la primera vez que escuché que esto fue un engaño, dije, hijas de la chingada, ¿cómo se atreven? Pero a ver, son niñas. Y de pronto todo el mundo está diciéndole, tú eres la niña de las hadas, tú eres la niña que sabe las hadas, tómate más fotos, Pues haz es un más poco cosas. lo que platicábamos en el episodio donde platicábamos historias del público, que platicábamos esta historia de esta chica que empezó a decir que ella veía cosas. Exacto. Y que después pues empezó a sentir la presión, ¿sabes? Porque pues lo hablábamos, o sea, es mi mamá la que me está diciendo que está orgullosa de mí porque tengo este contacto con Dios y ahora pues este señor diciéndole a ellas, ustedes ya me hicieron la vida, loco. O sea, Correcto, ya. mi creencia está, sí, está confirmada. Dijo el doctor Burrow que el apoyo de Conan Doyle hizo que las niñas se sintieran acorraladas e incapaces de negarse. Y en 1921 se publicó un segundo conjunto de imágenes. Repitieron el truco. Dice el doctor Burrow, creo que él lo creía, Conan Doyle. Creo que Conan Doyle lo creía, pero también estaba siendo estratégico. No creo que estuviera tan interesado en las hadas en sí mismas, sino que estaba profundamente comprometido con la idea de que había más en el mundo que lo que consideramos realidad normal. El autor continuó escribiendo un libro sobre las hadas de Cottingley e incluso discutió con Gardner la posibilidad de hacer una película sobre el tema. Conan Doyle murió en 1930, pero el debate sobre las fotos que había dado a conocer al mundo continuó durante décadas, hasta que en 1983 Frances y Elsie confesaron que las fotografías habían sido falsificadas. Burrow lo llamó una conspiración accidental, pero dijo, si no se hubiera metido Conan Doyle, no habría existido esa historia. Porque, cito, cuando las niñas tomaron las fotos, se hicieron algunas copias dentro de la familia, pero eso habría sido todo. Y es verdad. Se habrían quedado así como, ay, estas son las hadas que vieron. Total. Se habrían perdido en algún cajón en algún lugar, simplemente como una curiosa historia familiar. Hablando con la BBC en 1983, Frances Griffiths dijo, nunca pensé que fuera un fraude, era solo Elsie y yo divirtiéndonos un poco. Dice, la gente dice, no puedo entender hasta el día de hoy por qué la gente se lo creyó. Yo creo que querían creer. La gente a menudo me dice, ¿no te da vergüenza haber hecho que todas estas personas parecieran tontas? Ellos creyeron en ti, pero no, porque los que querían creer eran ellos, contestó Frances Griffith en 1983. Murió poco después. Por las hadas. Fueron las hadas, Sí, claro, ya sí, sabes claro. que dan infartos. Sí, las hadas. exacto, esas Cuidan hadas la falsas. naturaleza, Las hadas falsas. abducen y dan infartos. Eso es Esa es característica la de las hadas. historia de las hadas de Cottingley Qué y locura. Arthur Conan Doyle. Hay un montón de historias acerca de las hadas. Por ejemplo, mira, yo te traía una historia de que en Irlanda se tuvo que desviar una carretera porque pasó aquí como con los aluches, no sé si te acuerdas, Ajá. que no se podía construir. Básicamente la misma historia, pero en Irlanda. Se cuenta que una carretera en Irlanda tuvo que ser desviada porque el trazado original cruzaba por una fairy fort. Una fortaleza, un sitio asociado Una hacia las fortaleza de hadas, Así es. famosamente militares. ¿no? Exactamente, Así como, cruzada. esta es la base militar número 4, Hada Madrina. Acuérdate que tienen así como sus lugares de La base reunión. militar Peter Pan. Esos lugares considerados territorios de hadas, la gente que creía que destruir o interferir en esos espacios traería mala suerte, enfermedades e incluso accidentes para la obra. No fue por una superstición aislada, sino porque los trabajadores se negaban a construir ahí. Había una presión social fuerte por la comunidad, incluso en tiempos modernos estas creencias han seguido. Dentro del video que les pongo en las fuentes, le marcan que le preguntan a gente en Irlanda y en Escocia acerca del mundo de las hadas y a una gran parte no lo descarta. A lo mejor no dice lo creo, pero es yo no descarto que exista. Yo no tampoco. descarto. Yo no descarto. Yo estoy en ese así. equipo. Yo no descarto que existan, solo muéstrenos una. Ajá, bueno, ¿Dónde pero está? no, pero ellos más como en el miedo, ¿sabes? Ah. Como de qué bueno que Ah, no, desviaron sí, la no, carretera, porque eso significaría... Menos mal. Sí, eso Ya, es como exacto, más bien a sí. ese... Es una esa qué bueno onda. que la carretera está desviada. Muy bien. Sí, Qué de bueno. hecho, en algún punto del video platican que tuvieron que contratar una medium
Contratan una medium para que les diga hacia dónde desviar la carretera, que en lugar de contratar un arquitecto. Un ingeniero civil, ingeniero cabrón. civil. Un ingeniero civil. Oye, ¿quién va a diseñar esto? Madame Sassou. Por allá. En turbante. Para allá. No, para allá. Y los trabajadores, no, a ver, señora, espere. Decídase. No, es que los espíritus, mi señora. La carretera da un aro. ¿no? Sí, claro. Pero es justo eso, o sea, que ha llegado a existir este tipo o sea, es una creencia muy arraigada. Que o sea, hayan y sobre cambiado todo los para planes ellos. de una carretera se me hace fenomenal. O sea, eso Impresionante. tiene que haber costado millones. Sí, sobre O sea, todo porque fue por interferencia de el pueblo y de los propios trabajadores. O los propios trabajadores dijeron, no, yo no voy a construir aquí. Aquí están las hadas, estás loco tú. ¿Tú quieres que me maten o qué? Ni puentes, ni entradas, aquí por las hadas. Ni puentes, ni entradas, aquí por las hadas. No sé, es que, o sea, increíble sí me la imagino porra a de los las irlandeses como, oh, it's very important. O sea, no sé, o sea, Pero bueno. yo he bebido con irlandeses y me sorprende porque esos no le tienen miedo a nada. No, sí, a No nada, le tienen miedo a nada. Si no le tienen miedo a las mujeres irlandesas, no le Uy, tienen miedo a sí, nada. Sí, está cabrón. Está cabrón, pero wow, qué Pero fuerte bueno, que lo hayan si tú cambiado. creías que era un tema completamente europeizado, europeo, Hadas tropicales. te traigo Hadas tropicales. la historia de Guadalajara el día que aparecieron hadas en oblatos. Hadas en Guadalajara. Yo conozco ese antro. Y Guadalajara, baby. Sí, A sí, ver, en cómo Guadalajara no. hay hadas. Yo cada vez que voy a Guadalajara me encuentro hadas. O sea, perdón, pero claro. o sea, es muy fácil. Es fácil. Sí, Hugo es el hada de Las Vergas y ahí anda. Y ahí sí, exacto. Famosamente le pusieron el nombre a la torta ahogada. Exacto. Ya no me Qué puedo detener. tarada. Ya no me puedo detener. Ya lo escuché decir. En agosto del 2011, en la colonia San José del Río Verde, en Guadalajara, José de la Luz Maldonado afirmó haber encontrado entre los guayabos de su cuadra un hada viva. Un hada verdadera. Era un ser con alas, esta criatura mitológica minúscula que parece de cuentos infantiles. Un hada ni más ni menos que aquí, en Guadalajara. Un hada a la que, no obstante, José dio muerte de manera no intencionada cuando intentó capturarla con sus manos. Ok, entonces la mató. Sí. Primero, mató un hada. Ahí, perdón, pero poniéndome en los zapatos o guaraches o cosas hippies Sí, que seguro no sé usa qué José usan de la las Luz. Se hadas. llama José de la Luz. Crocs por lo menos. Metiéndome en los Crocs de José de la Luz. Si yo estoy tratando de capturar un hada, un ser mitológico, y por accidente la mato, yo lo que haría, por dinero y por razón y por lo que sea, sería ir a los medios, ir a un museo de historia natural, ir a la UNAM, hacerme famoso como el primer ser humano en la historia en capturar un hada muerta. Mira, justamente, ya sabes que a mí siempre se me olvidó mandar imágenes. Les mandé la imagen acerca Tenemos la imagen del hada. del hada, claro que sí. Si acaba Tenemos la siendo imagen una del hada. libélula Solín, renuncio No. a este podcast. Voy a seguir platicando un poco en lo que nos ponemos al día con A ver, con la cuéntanos. José de la Luz colocó el cadáver diminuto en el frasco dentro con formol y se la llevó a su casa. Su barrio se encontraba a un costado del periférico, frente a los precipicios de mezquites de la barranca de Oblatos, donde sucedían muchas cosas, pero nunca un milagro como ese. José mostró el hada a sus vecinos y amigos que fueron corriendo a ver la noticia inverosímil que el joven albañil había encontrado un hada en era la albañil, misma no colonia. era hippie. Ok. Sí, no. Ok, no no era tenía albañil. zapatos por otras razones. Ay, no seas culero. Oye, las hadas lo eligieron, no seas culero. No sabes, ¿eh? No sabes. Pues no mira, sabes. yo te voy a decir algo. Hay mucha gente que dice que Tinkerbell nomás es una perra albañila. Entonces... ¿Cómo? Así, sí. Hay gente que insulta a Tinkerbell por alguna razón. La gente comenzó a llegar... Perdón, no, voy a detenerte. Señora, señor, persona, esa gente que usa trabajos precarios como insulto, así como es una albañila. Sí. O sea, persona, ¿por qué todo tiene que ser? ¿Qué naquez? ¿Qué gatez? ¿Qué asco? ¿Qué asco de verdad? O sea, no puede ser que eso sea nuestro. No podemos superar. Sí, no, Pinche pero es- sistema de castas. Se nos quedó. Perdón por este rant. No, Pero es está que perfecto. me caga. Pero sí es Esa- un insulto real. Sí, qué real. horror, Sí, es un qué insulto asco, real. qué asco. Y aparte soy maestro, seguro los albañiles tienen más dinero que yo. Pero, o sea, está bien. Pero, ok, entonces a ver, José de la Luz
encontró el hada y empezó a correr por el vecindario Ajá. diciendo, ¡un hada! ¡Tengo un hada! Y los vecinos asomándose. Sí, claro. Ya Al está. llegar por montones a la casa de Maldonado, arrastrados por la curiosidad para ser testigos, José siguió mostrando José siguió mostrando su hada a todo el que la buscaba. Todos aquellos que vieron el supuesto cadáver de menos de 5 centímetros pudieron haber recurrido al desacredito o la burla, a la incredulidad, pero las personas siguieron llegando, ya no solo vecinos, ni la gente del barrio, sino de cualquier rincón de la ciudad. Gente venía de todas partes para ver en carne propia al hada. Hay video, incluso si ustedes lo quieren ver, está en nuestras fuentes. La situación se salió de control. Había filas y filas, curiosos esperando entrar a la casa de Maldonado para poder atestiguar el hada muerta dentro de un frasco con formol. Y José Luis de la Luz Maldonado... Él tenía formol ahí a mano. Sí. Tenía formol. Justo. Famosamente un líquido que se usa para conservar tejidos biológicos. Ahí. Él ahí lo tenía a mano. Sí, al lado del... Es que era albañil, ¿no? Seguro lo usaba para algo así. Cemento tolteca, formol, paprika, ¿no? Ajá. Y José de la Luz Maldonado hizo uso de su ingenio sin límites y dispuso que habría una pequeña cuota de recuperación, un cobro minúsculo, un pago insignificante para todos aquellos que quisieran ver al hada y la gente pagó. Claro que pagó. Yo también habría pagado. Genuinamente yo también habría pagado. Si solo para reírme en la cara de este güey. Pero yo habría pagado la cuota. ¿Cuánto cobraba? ¿Sabemos? Celina investiga 50 pesos. 50 pesitos Celina- por ir a ver un hada, yo sí. Sí. Yo sí, la verdad. Celina Vázquez, investigadora del Centro Universitario de las Ciencias Sociales y Humanidades de Guadalajara, indicó que ante todo lo que pasaba, el recurso de las creencias mágicas es una respuesta cómoda de la gente ante algo crudo o un problema social más profundo. La fama del hada del guayabo de José fue apagando su estrella fugaz poco a poco. Poco después se dio a conocer que el supuesto cadáver se trataba en realidad de una figura de plástico de juguete de los Marvel, los X-Men, y podía comprarse en cualquier tianguis de la ciudad. Las hordas de inconformes que hasta hace unos días juraron haber visto un hada se volcaron No. contra José y exigieron la devolución de su dinero. La Procuraduría del Estado insistió que los ciudadanos no podrían levantar una denuncia formal, ya que no hay ningún contrato y nada se concretó realmente bajo la ley. Muchos No. reclamaban que no debieron pagar ni 3 pesos. Yo habría pagado. Es más, yo creo que pagaría más si me dijeran, ¿quieres ir a ver? Si a mí me dijeran, ¿quieres ir a ver un montón de gente? a 100 cabrones pagando 50 pesos por ver a Wolverine? Pero aparte el Wolverine culero de tianguis con rebaba. Ese Wolverine. es ¿Podemos el hacerle sí. zoom? Es ¿Hay manera de hacerle zoom a la foto, equipo? Sí, es avispa, le llaman al superhéroe. Es avispa, tú sí lo, Sí, tú sí, sí lo yo me pudiste acuerdo de él, muy identificar ahí. parecido el muñequito, sí. Wasp, Pero- la de Pym, Ant-Man. la de Hank Pym. Sí, Ajá, la de Hank exacto. Pym, claro, es Ok, avispa. es avispa, ok. Justamente, Wow. esa es la figura de plástico. Yo pagaría 2,000 varos por ir a ver esa línea de gente. Mañana. O sea, me endeudo. Para me que endeudo. cada que salga uno, hacerle... Yo me endeudo. Cuando me pague la tarotista que me debe dinero, yo me endeudo. No. Ya. Pero bueno, esa es la historia del hada de Guadalajara. Afortunadamente tuvo un final pues muy, muy chistoso. El hada de Guadalajara desapareció tan pronto como llegó. A José Luz Maldonado, que por un instante fue uno de los hombres más visitados de la ciudad. Salió en las noticias, lo entrevistaron periódicos. Lo abandonó todo el mundo. 6 años después, una noche iba a la tienda a hacer el mandado. Lo hizo otra vez. No, Lo hizo no, otra no. vez. Ah. Y desapareció. No desapareció, se cambió de nombre y se fue. Porque siempre lo iban a llamar como el fraude del hada, güey. Es como. Es que también, ¿cuánto dinero habrá jalado? Pues ¿Cuánto dinero habrá jalado? O sea, si había Una filas, feria. filas, Sí, o una sea, feria. Dice simplemente que en un día podía llegar a visitar, tener 100 visitantes. 100 visitantes. Eso estamos hablando de 5,000 varos al día. Al día. 5,000 varos al día. Pon tú En que 10 días tuvo ya- el ya cuento cierra. 10 días. Punto que tuvo el cuento el 10 días. Sí, Bueno, ya. el está increíble por nada más mostrar una figura de plástico que metiste a fondo. De la avispa. Eso le pasa a Guadalajara. Aparte de por- eso, que no, dicen sí. que esto que tú decías de que Formol no estaba en Formol, solo él dijo que la había metido en Formol. Pues sí. Pero que- pues es era que- una figura de
plástico, no le iba a pasar nada. No le iba a pasar, no se iba a Casi, poder- casi estaba en gel extreme. Es más, habría estado más en peligro en Formol. Quizás Sí, se corría el el color. la rebabita de la. Sí, claro. Ay, güey, es Y que. lo metió en aguas de cuenta. Y les Eso dijo le a la pasa a gente, Guadalajara por no Formol. ser avispados. Perdón, lo siento, Pero lo Una siento. locura, la verdad, yo quedé encantado con el tema de las hadas. Voy a investigar Eh, esto inmediatamente. Yo quiero tenerlo de invitado, pero ya se cambió el nombre. Seguro ya está viviendo su mejor vida. De todas maneras, también como para que ustedes chequen un poco más el tema, porque puede ser muy amplio, como lo dice Luis, hay clasificaciones. Es si muy usted profundo, es si muy usted profundo. le late, en las fuentes le dejo, porque existe la página donde explican que son la diferencia entre ninfas y hadas, las hadas hogareñas, seres de la noche, Los twinks, los pixies, osos, los reinas sí, y caballeros. las musculocas. Sí, todos. Todas son categorías de hadas. todos son ¿Qué onda con categorías. las hadas y sus categorías? Y ahora que lo pienso, o sea, sí hay mucha categoría. Sí nos gusta así como de, miren, vamos a hacer jotas segmentados. pero en orden. Jotas pero en orden. A ver, ¿quién es más gordo que este cabrón para allá? A ver, ¿quién es? De los gordos y De las peludos go- para allá. Para allá. ¿Quién tiene más tatuajes? Los chacales están por ahí. Váyanse para allá. ¡Qué horror! ¡Qué horror! No usen chacal como insulto tampoco, por favor. para nada. Pero bueno, amiguitos, los queremos mucho. Recuerden ver estos capítulos, hypearlos, darle like, comentar lo que ustedes Compartan, guste, conviertan a la compartan gente. les queremos mucho. Esto fue Santero contra Escéptico. Yo soy Solín. Me encuentran en todas las redes como @SolínStandUp. Yo soy Luis Augusto Maura. Me encuentran como Mr. Drama. Gracias. Nos vemos a la siguiente. Bye. Callejero, rumbero y santero. Científico, lógico, escéptico.